La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos y misioneros. En este programa vamos a tocar ese tema para profundizar más sobre el documento de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra. Comenzamos. Ya estamos aquí, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Muchas gracias por estarnos escuchando en este programa que tiene la finalidad de dar a conocer lo que es la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios. Así que lo invitamos, gracias a los directores de otras estaciones de radio que nos retransmiten. Si nos escucha usted por internet y descarga el podcast, muchas, pero muchas gracias. Y hablando sobre lo que es la palabra de Dios, ya hemos mencionado en programas anteriores algunas cosas muy pero muy elementales que uno debe de conocer, sí, respecto a la Biblia, para que no nos anden confundiendo. Y voy a repetir algunas cosas, no porque no tenga nada que decir, sino porque quiero que esto quede realmente afianzado en cada uno de nosotros. Primeramente, la Biblia católica. La Biblia católica. ¿Cuál fue la primera Biblia que estuvo con nosotros hablando de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pues la Biblia que conformó lo que fue la Iglesia Católica, hablando de lo que utilizan en ocasiones los hermanos separados. Bueno, pues ellos hablando de lo que es el año por allá 1500, cuando Martín Lutero se separa. Por ahí empiezan pues este tipo de iglesias que después comienzan también a atacar. Hay algunos que sí son muy moderados y respetuosos, pero hay por ahí otros más que se dedican a estar proteste y proteste. Vamos a dejarlos ellos a un lado, no vamos a dar a conocer lo que es la religión católica. La Biblia nace de la iglesia no nace de la Biblia. ¿Cómo reconocer una Biblia católica? Le doy inmediatamente el punto que voy a estarle repitiendo en casi todos los programas, ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Se acuerda de la vez pasada? ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? No se acuerda, ya se le olvidó. Mire, nada más por eso hay que apuntar ahí en una libretita, tenerlo en cuenta. Si usted tiene Biblia, inmediatamente váyase a lo que es el índice, por ahí empiece a buscar los libros desde el primer libro, el Génesis. Ok, ya tenemos allí el Génesis. ¿Cuál es el último? El Apocalipsis, ándele así de inmediatamente. Entonces, si uno también se dedica a estudiar, uno va a asimilar y uno va a aprender. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? A ver, ¿cuál es? El Éxodo. Sí, seguros, chequenle ahí muy bien en su Biblia, el Éxodo, muy bien. Entonces está el Éxodo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica entonces? Vamos a aclararlo bien. La Biblia católica, ¿cuántos libros tiene? ¿Cuántos? No, se equivocó, hombre. ¿Cómo que 38? No, 38, 60 y tantos. No, hombre, esa es de la de los hermanos. Sí, la de los hermanos. La Biblia católica tiene 73 libros. 73 libros, ok, muy bien, ya estamos bien. 73 libros de la Biblia católica, ok, ya con eso usted va a identificar si es una Biblia católica la que tiene o no. Ahora, otra cosa, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? ¿En cuántas partes? Ya se le olvidó, ok. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Hay que tener por ahí mucho cuidado con cierto tipo de traducciones que pueden salir. Para tener una seguridad realmente de que nuestra Biblia es una Biblia católica, nos vamos allá a lo que son las primeras páginas, no donde está escrito lo que es ya los libros de la Biblia, sino en lo que es la portada. Después nos vamos allá en las primeras páginas y donde aparece el título. Ya después, ahí en las primeras páginas vendrá una aclaración y todo, pero ahí tienen que aparecer casi siempre, todas las Biblias autorizadas. Por ahí habrá alguna que por ahí se le chispa, pero todas las Biblias que autoriza la Iglesia Católica llevan varias cosas. Primero, una palabra imprimatur. Si trae esa palabra imprimatur, abajo de ello puede venir, no sé, la firma del obispo o algún sello en especial de alguna conferencia episcopal. Bueno, pero viene la palabra imprimatur. Muy bien, su Biblia la tiene. Ya, ok, esa es una Biblia católica.
Viene la otra palabra, nihil ostat, así con H, nihil obstat. También eso es una palabra en latín y eso nos da seguridad de que está aprobado por la iglesia. También viene, abajo de ello puede venir el nombre de un arzobispo o de un encargado como tal, que es un asesor en este caso, para darle una revisión a la Biblia y pues dar fe de que esa Biblia tiene una traducción que es fiable, porque puede ser que por ahí aparezca una Biblia, ¿verdad?, con cierto tipo de errores o cierto tipo de confusiones. Hay que tener mucho cuidado, pero gracias a Dios, la mayoría de Biblias que podemos encontrar en los mercados, mercados no, ¿verdad? Hablando de mercados cuando se transfiere algo, ¿verdad? Hablando de eso. No en el mercado vaya a pensar que ahí que donde venden los chiles. No. Hablando de las librerías católicas. La mayoría de librerías católicas podemos asegurar que tienen Biblias que son aprobadas por la Iglesia Católica. Podemos encontrar, una de las más conocidas, la de Jerusalén, que de hecho es dedicada a esa, más bien se utiliza para estudio. Alguien que quiere ya dedicarse realmente a estudiar lo que es la Biblia, tiene una traducción muy acercada. Hay otras Biblias que son dedicadas propiamente a estudio y entonces la traducción es muy literal. El problema de cuando es una traducción muy pero muy literal, en ocasiones no es un tanto comprensible y para eso pues hay otro tipo de Biblias que son recomendadas porque incluso el lenguaje es más propio del lugar. Si adquirimos, la Biblia de Jerusalén, si no la adquirimos en un contexto latinoamericano, pues vamos a encontrar el vosotros, el vos, cosas de esas que son más bien de los españoles y como que en ocasiones uno llega ahí como que no a concentrarse realmente en lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Pero son traducciones, ¿no? Tenemos la traducción latinoamericana, pero también tenemos otro tipo de Biblia. Yo les recomiendo, pues hay diferentes tipos de Biblia. La que les recomiendo yo, la que estoy utilizando, es la traducción Dios habla hoy. Pero en este caso, yo estoy utilizando la Biblia misionera, que no solamente tiene la traducción Dios habla hoy, sino que tiene lo que son comentarios a las lecturas. Sí, usted va a abrir la Biblia, va a encontrar los textos y abajo va a encontrar los comentarios a estos textos que nosotros los misioneros servidores de la palabra hemos hecho. Bueno, ya hemos hablado esto de la Biblia y voy a tratar de siempre remarcarlo, aunque ya para la próxima vez no le voy a preguntar cuántos, sino que más bien ya le voy a decir, mire, entonces la Biblia católica tiene 73 libros, tiene que tener la palabra nihil ostat imprimatur, tiene que tener ahí, el sello de la conferencia, pero si trae este tipo de cosas ya es válida y podemos confiar en ella. Ahora sí, vámonos rápidamente entonces a tratar de escudriñar un poco más sobre la Biblia, que es algo que en ocasiones por ahí cierto tipo de personas, que yo les voy a dar el título de protestantes, aunque no me esté refiriendo precisamente a los hermanos evangélicos, no necesariamente, porque hay protestantes que no son incluso ni cristianos evangélicos. Protestantes, yo voy a determinar protestantes aquellos que se dedican a protestar. Hay personas que yo no entiendo, ¿verdad? Yo no entiendo todavía, pero hay personas que se dicen ateas y se la pasan protestando. Bueno, ¿tú qué protestas con algo que no crees? No, yo soy ateo, pero yo no creo que ahí. No, pues no creas y ya, no creas. Personas que se pueden adjudicar creencias de otro tipo, pero se dedican a estar protesta. Entonces, cuando yo me refiero a protestantes, no me voy a referir a los hermanos separados. O como dice Lupita Venegas, a los hermanos esperados. Que me gusta mucho esa expresión, hermanos esperados. Bueno, tenemos entonces lo que es la Biblia. Algunos dicen que la Biblia es como un cuento, ¿no? Como algo que podría ser una historia de Caperucita, de los tres cochinitos, de lobo feroz. Pero no, la Biblia no es eso. Miren, encontramos pasajes muy bonitos, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de San Agustín. San Agustín, en su libro de las Confesiones, en el capítulo número 8, que es una autobiografía de este santo, en este capítulo número 8, San Agustín dice que escuchó la voz de un niño que cantaba. Y esa voz decía, toma y lee. Dice que en ese momento él se sintió inspirado a abrir su Biblia al azar. En ocasiones, por ahí cierto tipo de comentarios sobre estos dicen que vio al niño y que vio la Biblia debajo de un árbol. No, realmente como refiere San Agustín, dice que escuchó como el cántico, la cantaleta o pues sí, la forma de cantar de un niño, toma y lee.
toma y lee, toma y lee. En ese momento es cuando San Agustín se siente pues impulsado, se siente llamado a abrir su Biblia, y es cuando encuentra lo que es la carta a los Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14. Romanos 13, versículos 13 al 14. Capítulo 13, versículos del 13 al 14, que dice así: Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues allí encontramos cómo encuentra San Agustín estas palabras que Dios dirige a su persona a través de la Biblia. La Biblia no puede ser considerada como un cuento de Caperucita o de los tres cochinitos, porque hasta el momento yo no he encontrado a ninguna persona que cambie su vida por leer o escuchar esos cuentos. No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua. Ya estamos de regreso, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Bueno, aparte de invitarles a que visiten nuestra página www.modestolule.com para ponernos en contacto, ustedes pueden leer artículos que estamos escribiendo, escuchar y descargar totalmente gratis podcasts, respuestas a la fe que estamos haciendo para ustedes totalmente gratis, solamente por internet. Pero si usted no está escuchando en alguna de las estaciones de radio que nos retransmiten y le gustan este tipo de programas, bueno, pues haga una llamada a esa estación de radio, ya sea que sea en AM o en FM. Agradezco a todas las estaciones de radio que nos retransmiten y también a las de internet. Si a usted le gusta el programa, póngase en comunicación con esta estación de radio y dígales que le gusta el programa, que quisiera más escuchar de este tipo de programas. Ya habíamos dicho entonces que la Biblia no es como un cuento.
porque hasta el momento no hemos encontrado a nadie que pueda afirmar que ha cambiado su vida después de haber leído el cuento de Caperucita o el de los 3 cochinitos. La palabra de Dios es viva y eficaz y llega a transformar los corazones de las personas que son humildes. Cuando el corazón es soberbio, no lo cambia. Así se aprenda la Biblia de memoria. Si el corazón es soberbio, la palabra de Dios no le hace nada. Entonces, para que la palabra de Dios pueda cambiar a una persona, pueda cambiar el corazón de una persona, necesitamos entonces que esta persona se muestre, se disponga, coloque la humildad, abra su corazón y deje que Dios comience a actuar. Miren, dentro de lo que es la palabra de Dios y ya lo que también habíamos mencionado, la palabra de Dios viene a ser para nosotros los católicos como el GPS, el GPS, como le llaman, ¿verdad? El GPS, el Tomás Bros allá en los Estados Unidos, el Guía Roji acá en México, que nos viene a dirigir y nos viene a llevar a este lugar donde nos vamos a encontrar con Dios y que al mismo tiempo vamos a ser felices. Mire, vamos a ver lo que dice lo que es la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y allí encontramos que dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Por qué tan importante para nosotros los católicos estar acercados a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios viene a ser como esa espada con la que vamos a tener que luchar contra nuestras tentaciones, contra nuestras debilidades. Yo hace poquito corregía a una persona y le decía, mira, está muy bien que tú estés tratando de dar temas de Dios, pero si tú no estás acercado a la palabra de Dios, te vas a convertir en un conferencista. Y Dios no llama a conferencistas. Dios llama a que seamos verdaderos testimonios, verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a saber realmente lo que Dios nos pide? Sí, vamos a la misa, escuchamos al Padre, escuchamos una lectura, pero ¿cada que vas a misa? ¿Cada 8 días? ¿Cada de que te nace? Sí, es que se llega a expresar en ocasiones. Yo voy cada de que me nace. A mí cuando me refieren esa expresión les digo, y cada que lo siembras, porque no solamente está en cada que te nace, sino cada que lo siembras. Ahora, si tú te dedicas a predicar la palabra de Dios o te dedicas a hablar de Dios, no tanto a predicar la palabra de Dios, vamos a corregir este término, esta expresión. Si tú te dedicas a hablar de Dios, dime qué acercamiento tienes a la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, quien no conoce la palabra de Dios, no conoce a Jesucristo. Quien no conoce la palabra de Dios, no conoce a Jesucristo. Yo entiendo que muchos podrán justificarse y decir, y es que yo hablo de Dios, pero lees la Biblia, te acercas a los sacramentos. El verdadero predicador tiene que llevar a enamorarse de los sacramentos a los que lo escuchan. El verdadero predicador invita, o lleva más bien, el verdadero predicador lleva a enamorarse de los sacramentos a aquellos que le escuchan. Si nosotros verdaderamente estamos hablando de Dios, predicando a Dios, tenemos que llevar a enamorarse de los sacramentos. Para enamorarse de los sacramentos también hay que enamorarse de la palabra de Dios. Si vamos a misa pero no nos acercamos a la palabra de Dios, dice ahí San Jerónimo, si dices que conoces a Cristo pero no conoces la palabra de Dios, entonces te contradices. Para decir que conocemos a Jesucristo,
Hay que conocer la palabra de Dios. Por eso ya no se puede permitir en nuestros tiempos que un católico diga, es que yo no leo mucho la Biblia. ¿Cómo no, hombre? Pues es que antiguamente la prohibían. Bueno, eso era antiguamente y quién sabe por qué, porque también, bueno, pues no había mucha facilidad para poder tener la Biblia en la mano. Pero ahora lo podemos tener incluso hasta en los dispositivos móviles, en los celulares. Yo en ocasiones donde voy a algún lugar y se me hace tarde, ya no llevo mi liturgia. Los religiosos rezamos la liturgia, el oficio. Y bueno, si yo no la llevé, entonces yo no lo voy a rezar. No, y ahora es tan práctico porque también en el dispositivo móvil viene lo que es la liturgia. Y entonces, si se me olvida, entonces sí agarro el dispositivo móvil. Solamente si se me olvida, o en este caso, llego a un lugar y se me hizo tarde y no pude rezar, bueno, agarro mi dispositivo móvil. Si usted está en un lugar, está esperando, imagínese que está esperando, no sé, la consulta. El doctor ahí lo está esperando, ok. ¿Qué está haciendo? ¿Platicando? Yo me da risa, pero un día estábamos ahí, estaba acompañando a uno de los padres que fue a hacerse unos exámenes de la sangre, y entonces estábamos ahí platicando, haciendo una plática cristiana, ¿no? Estábamos hablando de esto y llegaron varias personas, se sentaron ahí, y más que ponerse a platicar, yo entiendo, pues vamos ahí, pero más que ponerse a platicar estas personas entre sí, cada quien sacó su tableta. Bueno, vamos, no hay que tampoco juzgar, no es que sea mal utilizar la tableta bueno, sí, las tabletas, esos dispositivos móviles, no es malo, no es pecado. Pero bueno, si tú tienes un trabajo y tienes que realizarlo, tienes que contestar correos, bueno, utilízalo, ¿no? Pero llegas a un lugar donde tienes que esperar y tienes a tus personas familiares o conocidos ahí a un lado con los que puedes platicar, y si no tienes conocidos, bueno, pues haz plática, ¿no? También uno se enriquece con la plática de los demás, escuchando a los demás. Bueno, ese día estábamos ahí sentados con este padre y de repente las otras personas sacaron sus tabletas. Eran 4 personas, sacaron 3 tabletas. Así, no quiero decir marcas, ¿verdad? Porque, bueno, esos dispositivos móviles no necesariamente era un celular, sino una tableta. Bueno, ustedes yo creo que sí, una tablet, como le llaman allá en Estados Unidos. Bueno, la sacaron. Eran señoras y yo las miré así, pues, no se miraban como ejecutivas, y no estoy discriminando, pero no eran ejecutivas. Alguna de ellas iba todavía así, hasta con una pijama, quién sabe cómo se veía, porque era muy temprano, eran las 6 de la mañana para hacerse estos exámenes de la sangre. Y pues bueno, sacaron sus tabletas, y más que ponerse, no sé, a hacer algo así, el sonido delata a la persona. ¿Y sabe qué se pusieron a jugar? Se pusieron a jugar el famoso juego que está haciendo adictos a muchos en internet y, bueno, en sus tabletas, el famoso Candy Crush. Bueno, a lo mejor le estoy haciendo mal en hacerle publicidad, pero digo, es un juego que pues no es dañino, a la vez, hablando de los que traen violencia, ¿no? Es un juego que te entretiene y te pone a hacer cierto tipo de malabares mentales para ver dónde pongo esto, lo otro, aquello, porque yo también lo traté de jugar y la verdad me fastidió, no llegué a un nivel muy elevado, y además no tengo el tiempo. Y ya, pero esas personas se pusieron ahí a jugar. ¿Es pecado jugar? No es pecado. Pero bueno, ¿por qué no aprovechar mejor esos momentos en los que estamos haciendo, no sé, una espera de alguien o la espera del doctor o lo que sea, y aprovechar esos dispositivos móviles para, en este caso, leer la palabra de Dios? O ya no tanto hablar de la palabra de Dios, bueno, hablar entre nosotros. Me agradó un mensaje que estaba en un restaurante que decía: lo sentimos, no tenemos wifi, pónganse a platicar entre ustedes. Lo sentimos, no tenemos wifi, pónganse a platicar entre ustedes. Genial ese anuncio en ese restaurante. Muchas de las veces llegamos al restaurante, momento de platicar y de convivir, ¿y qué es lo primero que hacemos? Bendito celular, lo sacamos, la tableta, y empezamos a jugar, a distraernos, mandar mensajes, a platicar con las personas que no tenemos enfrente, con las que pudiéramos intercambiar opiniones, ideas, enriquecernos de lo que él sabe, de lo que no sabe. Bueno, de alguna forma platicar mutuamente. Pero descuidamos esos momentos y empezamos a distraernos. Ahora, ¿qué decir entonces de la palabra de Dios? ¿Por qué no enriquecernos de la palabra de Dios? La palabra de Dios viene a ser esa espada, dice aquí, que nos da, dice el versículo 10, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo.
andamos atribulados, andamos angustiados, andamos con tristezas. Muy bien, estás con tristezas, pero ¿qué estamos haciendo para levantarnos? ¿Qué estamos haciendo para atacar y acabar con aquella tristeza? Juego Candy Crush. No, eso no te va a ayudar. Te va a deprimir después de que cierres ese juego. Te va a deprimir más. Así que vamos a leer la palabra de Dios. No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moriplus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. ¡Acompáñanos! Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Koinonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. 31 de mayo. Desayuno conferencia de los talleres arquidiocesanos para familias en duelo, con la conferencia Familia y Duelo, Escuela de Amor y Unión, a partir de las 9 de la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel. Informes al 681-5584. 7 de junio, segundo desayuno de la amistad, en el campo de la Acción Católica, Avenida Internacional y Calle H, a las 9:30 de la mañana. Informes con Lupita y Agustín López, 625-2884. 7 de junio, desayuno conferencia Pro Ayuda a Koinonia Radio. Te esperamos en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Habrá conferencia con el Padre Carlos Santillán. Recuerda apoyar a tu estación. Reserva boletos al 622-8962. 27, 28 y 29 de junio. El Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita a su retiro de iniciación, empezando el viernes a las 7 de la tarde, en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 664-302-2084. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita. Koinonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
Bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Muchas, pero muchas gracias a todos los que nos siguen, a las radios que nos retransmiten. Muchas, pero muchas gracias. Si ustedes que nos están escuchando ahí les gusta este programa, pueden ponerse en comunicación ahí en la estación de radio que nos está escuchando, ya sea amplitud modulada o frecuencia modulada, o también a los que nos escuchan por internet. O si usted nos escucha también por el podcast aquí en internet y descarga este podcast, bueno, también le vamos a agradecer mucho. ¿Le gusta el programa? Pónganse en comunicación con nosotros. Tenemos una página donde en esta página pues se encuentra el Facebook, el Twitter, el YouTube, los podcasts, los escritos. En fin, en esta página tenemos todo el material que le puede servir a usted para conocer más sobre su fe y también para ponerse en contacto con nosotros. La página es www.modestolule.com, www.modestolule.com. Ahí va a encontrar nuestro correo electrónico y, como ya les mencioné, también las redes sociales para estar en comunicación, interactuar y pues saber qué es lo que necesita usted también en referencia a las cuestiones de fe, preguntas y podernos ayudar mutuamente. Ojalá y la visite, va a encontrar artículos, podcasts, videos, en fin, de todo un poco como en botica. Habíamos dicho en el bloque pasado que la Biblia viene a ser como esa espada que nos da el Espíritu Santo. Tenemos debilidades. ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no tiene debilidades? A ver, sí dije bien, debilidades, no, dije debilidades, no, bueno. ¿Quién no tiene debilidades? A ver, que me diga. Todos tenemos debilidades, todos. Algunos tenemos más, otros tenemos menos, unos los tienen más fuertes, otros más pequeñas, pero todos tenemos debilidades. Todos estamos de alguna manera luchando contra esas debilidades, de manera que nosotros estamos siempre buscando que se manifieste Dios. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para que se manifieste Dios? Bueno, vamos a escuchar a Dios, reflexionar a Dios. Y aquí esta cita bíblica que hemos leído, la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Con qué vamos a atacar? ¿Con qué vamos a tratar de mitigar esas debilidades? Palabra de Dios. Por eso les decía en el bloque pasado que corregí yo a esta persona. Le digo, mira, si tú vas a hablar de Dios, no te contentes con ir a misa. No te contentes con ir a misa, porque la Biblia no es solamente para la misa. La Biblia es para cada momento de nuestra vida. La Biblia es para cada momento de nuestra vida porque es la fuente de vida. Se escucha como pleonasmo, pero no. La palabra de Dios es fuente de vida. Fuente de vida. Me gustaría que pasáramos a reflexionar este otro pasaje bíblico. Vámonos a la carta de los Hebreos, sí. La carta a los Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13, que dice así: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí la palabra de Dios nos da un knockout en nuestro orgullo, un knockout en nuestra soberbia, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo clarito, pero no. La palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque viene a dar vida donde aparentemente ya estaba todo acabado. ¿Cuántas de las ocasiones no hemos escuchado esos testimonios impresionantes de personas que se encontraban sumergidas en los vicios, se encontraban sumergidas en situaciones deplorables, angustiosas, y de repente viene la palabra de Dios y lo transforma todo, lo recrea todo? Oye, pero es que ya estaba acabada esa persona. Usted que me está escuchando, ¿tendrá algún testimonio?
Sí, las personas que están trabajando ahí en la costura, los que se encuentran manejando, sí, los que están manejando ahorita y que están poniendo mucha atención al programa y que al mismo tiempo están como que reflexionando y mirando los carros adelante. Sí, usted. El del tráiler, sí, el del tráiler, sabemos que nos escuchan los traileros, muchas gracias, nos han mandado mensajes. ¿Usted conoce de alguna persona que haya transformado su vida por la palabra de Dios? Sí. ¿Y por qué la transforma? Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. No es una palabra muerta. Y yo voy a decir aquí una palabra muerta en el caso de lo que ya habíamos mencionado, de los 3 cochinitos, del lobo feroz. Esa es una palabra que entretiene quizá, pero no produce nada. Produce una emoción. Pues hemos visto las películas que han sacado, no sé, la de Hansel y Gretel y cosas así, la de Caperucita Roja. Y pues, ¿qué nos producen? Miedo, alegría, pero de ahí para allá no produce algo más que sea trascendental, que pueda decir uno, oye, yo soy una persona diferente después de que... No, esas películas o esas historias no, porque la palabra de ese cuento es una palabra muerta. No produce nada, ¿o sí le produce a usted algo? Chispazos, ¿no? De carcajadas, de risa, de temor, pero son chispazos. Pero la palabra de Dios viene a transformar a la persona. Eso sí, ya habíamos dicho. La palabra de Dios transforma solamente a los corazones humildes. A los corazones humildes. La palabra de Dios es, pues, viva y eficaz. Dice, más penetrante que espada de doble filo. La palabra de Dios tiene vida y poder de cambiar. Muchos de los que en ocasiones atendemos nosotros, los misioneros, en las cárceles o en los centros de drogadicción, bueno, no de drogadicción, más bien de rehabilitación contra las drogas o alcoholismo, ellos han llegado a encontrar, de hecho acabamos de dar una plática por ahí con lo que es los alcohólicos anónimos. Me platicaba el hermano Tony entonces que se documentó y todo, pero... Bueno, pues yo por ahí tengo personas muy, pero muy cercanas dentro de mis familiares que están acercados a estos grupos de alcohólicos anónimos. ¿Y cómo es que se logran levantar? ¿Cómo es que logran cambiar su vida? ¿Por estar solamente en el grupo? No. Porque ellos ponen su confianza en alguien más poderoso que lo que puede ser ese grupo reunido ahí. ¿Y quién es más poderoso? Pues el Creador, el Salvador, Dios. Aunque ellos, pues bueno, dicen, si no le quieres llamar Dios, pues llámale fuerza, energía, poder, pero de alguna manera que te ayude, que te impulse. Pero la mayoría puede decir, yo desde que puse mi confianza en Dios, desde que leo, reflexiono la palabra de Dios, mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Cuántas de las veces no hemos encontrado esas plantas? Yo una ocasión me sorprendí. Trajeron una maceta, preciosa la planta, preciosa. Me acerqué, tomé una de sus hojas y la acerqué para oler la flor que tenía. Y oh sorpresa, cuando agarré la dichosa hoja, la sentí media rara y acerqué la flor a mi nariz para olerla y de repente escuché el comentario: es artificial, esas no huelen. Oh, desilusión. Sí, me había causado impacto solamente el verla, pero me desilusionó el solamente darme cuenta que era algo artificial. Y esa planta era muy bonita, pero de ahí no iba a pasar. Pero, ¿qué impacto causa el tener una planta de verdad, una planta natural? Como está viva, le cortas la flor. ¡Qué tristeza! Se le cayeron las flores al rosal, criatura. Y ahora, espérate, viene la siguiente etapa. Y después, incluso las flores pueden ser todavía más hermosas. Es que ya se le cayeron todas las hojas al durazno. Mira cómo quedó el puro palo seco. Para los que nos escuchan donde apodan, ¿no? Los que conocen ese tipo de árboles que quedan todos pelones. Cuando uno no conoce, cuando uno desconoce, dice, mira nada más, ese árbol todo seco, sin hojas, sin frutos, córtalo, espérate, ese árbol tiene vida, nada más que está en esa etapa de remodelación, está en su momento de prueba para que después venga a resurgir con
hojas nuevas, con flores nuevas y, oh my goodness, con frutos nuevos, frutos deliciosos, sabrosos, de los cuales la gente se va a deleitar. La vida de nosotros es también así, se ve en ocasiones sacudida por las pruebas, pero si nos mantenemos firmes en el Señor, tenemos la esperanza de reverdecer y de dar esos frutos que no solamente nos van a gustar a nosotros, sino que también van a gustar a los demás. No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Escucha cada martes en punto de las 8 de la noche el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, a cargo de la Pastoral Vocacional Diocesana, en Koinonia Media, tjcatólico.com. Recuerda, todos somos llamados a reflejar nuestra vocación, somos vocacionados, todos somos promotores, todos podemos construir una cultura vocacional. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios le bendiga. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Escucha cada sábado al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados 6 de la tarde en tjcatólico.com. Escucha la palabra. Todos los sábados a las 5 de la tarde en tjcatólico.com con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra para crecer en la vida de fe. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua. Ya estamos por aquí, chamacos y chamacas, chiquillos y chiquillas. Gracias por estarnos acompañando en este programa de Evangelizar sin tregua. Los invitamos a que pasen a nuestra página www.modestolule.com. Ahí tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro correo electrónico. Tenemos everything. Estábamos viendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida y tiene poder. Y estábamos renombrando
estos momentos y a estas personas que han cambiado su vida después de escuchar la palabra de Dios, después de que han presentado sus vidas delante de Dios y las ha transformado. Dice más adelante este mismo texto que ya estábamos analizando, la carta a los Hebreos capítulo 4 versículos del 12 al 13. Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos. Imagínense si en ocasiones uno se corta con un cuchillo cuando está allí con las benditas cebollas allí para los taquitos, ahí para echarle ahí a la comida sabroso. Si uno en ocasiones se llega a cortar, y eso que nada más el cuchillo tiene un lado de filo, ahora imagínense si tuviera dos filos, no, pues sería más cortante. ¿Qué quiere decir que tiene dos filos? Que por donde entra, por donde toca, por donde llega, por cómo entra, corta, hiere. Y eso, muchas de las veces a nosotros nos hiere, nos lastima y nos incomoda. Algún momento, dígame si he hecho mentiras, ¿verdad? Pero en algún momento usted ha ido a misa, ¿verdad? Yo espero que sí. Yo espero. Y en ocasiones estamos en misa, también aquí, nos está escuchando, escucha la radio, escucha el programa. Y en ocasiones se escucha algo que es de la palabra de Dios y nos está dando una sangoloteada, nos está dando una sacudida. La expresión aquella, qué pedradotas, pero más que pedradotas en este contexto, podemos decir que qué cortadotas me está dando la palabra de Dios sin conocernos, sin conocer a la persona como tal. El predicador, en este caso el sacerdote en la misa, llega a decir algunas cosas cuando están reflexionadas de la palabra de Dios. Ya cómo pega duro, a cómo sacude, a cómo corta, a cómo llega a tocar eso que a nosotros nos duele muchas veces. Yo pues les voy a decir, yo ya tengo desde el año 1998 que soy misionero. Sí, ya les he dicho, yo gracias a Dios, gracias a un programa de radio, allí en Los Ángeles, California, llegué a encontrar lo que fue el mensaje de Dios. Me acuerdo que en aquella ocasión escuchaba el padre Juan Rivas presentando el testimonio del padre Trampitas, aquel sacerdote que había estado en las Islas Marías, ahí. Y ahí escuché. Y así empecé a escuchar también los programas. Y por ahí hubo algunas cosas que me sacudieron y con eso comencé a ir a misa. Y en la misa también venían aquellas palabras que me sacudían. La palabra reflexionada en la palabra de Dios viene a ser como esa espada de doble filo que dice aquí, viene, corta, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Es decir, llega incluso a aquello que solamente has guardado para ti. Aquello que solamente tú conoces, que tú sabes. Y dices, ¿cómo puede ser posible que me esté dando ahí? Ahí donde me duele mi conciencia, ahí donde me raspa. ¿Cómo puede ser posible? Y el sacerdote, el predicador, está hablando. Y te está diciendo tus verdades, pero porque lo está haciendo reflexionando la palabra de Dios. Me acuerdo que en el año 1999, y ya siendo misionero, por ahí en San Agustín a Colman. En San Agustín a Colman era mi primera misión como laico. Llegué allí al exconvento de San Agustín a Colman, que por cierto, déjenme decirles que en ese lugar se iniciaron las posadas en el año 1500, 1600, cuando Fray Diego de Soria envió una bula apostólica pidiendo un permiso para que se realizaran lo que eran las misas de aguinaldo. Me lo sé ya de memoria. Por ahí tenemos una cápsula que hicimos en YouTube y que ha sido muy, pero muy visitada. En fin, allí estuvimos de misión, ahí en San Agustín a Colman, aquí en Estado de México, Texcoco, Estado de México. Y recuerdo que nosotros vamos, como misioneros servidores de la palabra, vamos a las colonias, a los pueblos, hacemos un rosario, invitamos a la gente a reflexionar los misterios del rosario y después los invitamos a participar de un curso de Biblia, porque no nada más es solo el rosario, ¿ok?
La Virgen María, hay que acompañarnos de la Virgen María, pero la verdadera devoción a la Virgen María te tiene que llevar a tener un encuentro con Cristo. La verdadera devoción a la Virgen María te tiene que llevar a tener un encuentro con Cristo. Y así le hacemos nosotros, los servidores de la palabra. Comenzamos con los rosarios. Comencemos ahí los rosarios bíblicos y en este misterio, hermanos, vamos a reflexionar. Y ya después convocamos a las personas a reunirnos, ya sea en una capilla o en una casa, para tomar el curso de Biblia que nosotros ya estamos tomando aquí. Nosotros en este programa ya estamos tomando ese curso de Biblia. Ahorita estamos apenas como que dándoles lo que es el menú, lo que es la carta para ir viendo de qué va a tratar todo esto, de ir reflexionando desde el primer libro hasta el último libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, después de toda esta historia, déjenme decirles que estaba yo en una casa y estábamos con la familia completa, vecinos, conocidos, ¿no? Familiares, y estaba el Señor. Los señores casi no quieren acercarse a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién sabe por qué le huyen? Pero bueno, eso acá en México, no sé, allá en Estados Unidos, siempre, allá también en Estados Unidos, yo viví casi 8 años por allá. Entonces, el Señor le huía mucho, pero ese día pues tuvo que estar ahí, ya estuvo escuchando la reflexión de la palabra de Dios. En verdad, yo no conocía la vida del Señor, yo no la conocía, ni la esposa me había dicho nada de nada. Es más, yo nunca conocí la vida del Señor, nunca la conocí. Conocí algo de la vida de la señora, pero era más bien los problemas de la señora, no eran las cuestiones del Señor, ¿no? Pero eso fue hasta después ya. Me platicaba ya, pues que me quiero desahogar. Yo era misionero laico, no era sacerdote, pues estamos hablando del año 1998. Bueno, y en esa ocasión yo estaba predicando y hermanos, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, porque aquí, y bien, y es que es la realidad, hermanos. Y yo estaba predicando, echándole con todo, bien inspirado, y ya terminé el curso, el tema ese día, ese tema terminé, salí. Y al otro día voy nuevamente por ahí y para eso me encuentro a la señora, a la dueña de la casa que un día antes habíamos estado en el curso bíblico. Y pues ya, ¿y qué pasó, señora? ¿Cómo está? No, pues al ratito vamos a ir al curso bíblico. Mire, ya nada más voy a ir a visitar a estas personas, a ver lo del rosario. Y ahorita llegamos, sí. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Ojalá y siga predicando de esa manera. Fíjese que ayer tuve un problema con mi esposo. Ah, sí, ¿qué pasó con su esposo? Ah, sí, era su esposo, el señor que está. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó? No, pues fíjese, hermano, que pues estábamos ahí y después de que usted dio el tema, pues ya cuando se fueron todos, pues ya mi esposo se puso muy enojado conmigo y pues me empezó a reclamar, me empezó a decir que pues yo para qué le ando contando pues su vida a usted, que usted que tiene que estarse enterando de la vida que nosotros llevamos como esposos y pues bueno, me reclamó mucho y pues yo le dije que no le había dicho nada y me dice él, ¿cómo no? Si empezó a decir un montón de cosas de las que yo hago, si empezó a decir casi prácticamente mi vida, nomás que no quise decirle nada por respeto a los demás y pues bueno, hermano, pues yo nada más quería decirle eso para que usted pues tenga un poquito más de cuidado. Le digo, yo no voy a tener cuidado, que tenga cuidado él, porque yo no voy a estar hablando cosas contra él, yo hablo lo que dice la palabra de Dios y si a él le incomoda lo que dice la palabra de Dios, pues el pleito no va a ser contra mí, va a ser contra la palabra de Dios. Bueno, hermano, pues bueno, nada más quería decirle esto, digo, por si por ahí usted ve algo, pues ya usted busque la manera de tranquilizar las aguas, de calmarlo, pues explicarle que pues yo no le he dicho nada a usted, no, señora, no hay nada que explicar. Creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, es transparente y nos da a conocer. Bueno, eso fue lo que sucedió en aquel momento para darles a entender cómo la palabra de Dios viene a ser, como dice aquí la carta a los Hebreos, una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que traemos ahí? Quizás solamente nosotros pensamos que lo sabemos, pero Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo. Y a través de su palabra nos descubre, nos desvela y nos dice lo mal que estamos y lo que nos hace falta. Versículo 13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Los invito a visitar mi página www.modestolule.com. Ahí tenemos nuestros contactos.
la forma para podernos conectar usted y yo y así de esta manera interactuar. www.modestolule.com. Que Dios me lo bendiga. Nos escuchamos en la próxima del programa Evangelizar sin tregua. Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin tregua. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.